Mis hijos se fueron sin avisarme. Ya no te necesitamos, pero dejaron algo muy valioso. El día que mis hijos se fueron de mi casa, se llevaron prácticamente todo. Se llevaron el sofá de la sala, se llevaron el televisor, se llevaron hasta la mesa donde nuestra familia comió durante tantos años. Yo me quedé sentado en la cocina, escuchando el ruido de los muebles arrastrándose por el suelo de madera. Cuando terminaron de cargar todo a la camioneta, Mauricio se detuvo en la puerta, me miró con impaciencia y dijo: «Usted ya solo estorba. Siempre necesita algo. Siempre hay un problema. Siempre tenemos que estar pendientes de usted. Ya no lo necesitamos, papá. Ahora arréglese solo». César ni siquiera tuvo el valor de mirarme a los ojos. Los dos se subieron a la camioneta y se fueron sin despedirse. En ese momento pensé que lo había perdido todo. Pero lo que ellos no sabían es que dentro de esa misma casa yo guardaba algo desde hacía 40 años. Algo mucho más valioso que todos esos muebles que se llevaron, y que cambiaría completamente nuestra historia. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganos en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Joaquín Escobar, y lo que les voy a contar todavía me cuesta trabajo creerlo. Todo esto pasó en Monterrey, Nuevo León, en la misma casa que levanté con mis propias manos hace más de 40 años. Esa mañana empezó igual que cualquier otra. Me levanté a las 6, como siempre. Calenté agua para el café, abrí la persiana de la cocina y dejé que la luz entrara despacio. Esa luz amarilla y fría que llega primero sobre las macetas que Lucía, mi esposa, sembró antes de morir. Olía a tierra húmeda. Olía a mañana tranquila. Pero a las 8:30 escuché pasos distintos en la sala. Pasos rápidos, pasos de alguien que tiene prisa. Me asomé desde la cocina y vi a Mauricio cargando uno de los sillones hacia la puerta. No me miró. Simplemente caminó como si yo no estuviera ahí, como si fuera un mueble más que habían decidido no llevarse todavía. «¿Qué está pasando?», le pregunté. No contestó de inmediato. Dejó el sillón afuera, en la banqueta, y regresó por el otro. «Nos vamos a vivir a otro lado», dijo sin voltear. «Ya lo decidimos». Yo me quedé parado en el marco de la puerta de la cocina. Sentí el café caliente en la taza entre mis manos y no supe qué hacer con él. 73 años vividos, y en ese momento no supe ni cómo moverme. César apareció desde el pasillo cargando cajas. Cajas que yo reconocí de inmediato. Eran las mismas que guardaba en el cuarto de atrás, donde tenía mis herramientas, mis papeles, cosas que fui acumulando durante décadas de trabajo. No me preguntó si podía tomarlas. Simplemente las tomó. «¿Y mis cosas?», pregunté. «Las que son suyas las dejamos», dijo César sin detenerse. Luego añadió, todavía sin mirarme: «Ya no podíamos seguir así, papá. Cada quien tiene que ver por su propia vida». Durante la siguiente hora los observé ir y venir. El televisor, la mesa del comedor, esa mesa de madera oscura donde celebramos los 15 años de mis nietas, donde Lucía puso el último mantel bordado que hizo con sus propias manos 3 meses antes de enfermarse. La llevaron entre los dos sin decir nada, sin preguntarme nada. Yo me senté en una silla de la cocina porque ya no había nada más donde sentarme. El ruido de los muebles contra el suelo era un sonido que no esperaba volver a escuchar en mi vida. Era el mismo ruido de cuando llegamos a esta casa, hace más de 40 años, solo que al revés. Entonces éramos jóvenes y estábamos comenzando. Ahora yo estaba viendo cómo todo se iba. Mauricio entró una última vez. Se limpió las manos en el pantalón y me miró. Era una mirada extraña. No era enojo exactamente. Era algo peor. Era impaciencia. La misma cara que pone cuando está en una junta de trabajo y alguien hace una pregunta que él considera obvia. «Ya terminamos», dijo. «¿Cuándo me avisaron que se iban a ir?», le pregunté.
Le estoy avisando ahora. Respiré despacio. El café ya estaba frío. ¿Y la casa? Dije. Esta casa la construí yo. Aquí nacieron ustedes dos. Mauricio cruzó los brazos. Era un gesto que conocía bien. Era el gesto que hacía justo antes de decir algo que ya había decidido de antemano, algo que no admitía respuesta. «Papá», dijo, «usted ya solo estorba. Siempre necesita algo, siempre hay un problema, siempre tenemos que estar pendientes de usted. Ya no lo necesitamos. Ahora arréglese solo». Hubo un silencio que duró varios segundos. Uno de esos silencios que uno no olvida porque no son vacíos. Están llenos de todo lo que no se dice. César estaba parado junto a la puerta. No me miró. Estudió sus zapatos con una concentración que no era real, con la misma cara que tenía de niño cuando hacía algo malo y esperaba que yo lo descubriera. Pero esta vez no era un niño. Era un hombre de 44 años que había elegido no tener voz propia. Los dos salieron. Escuché el motor de la camioneta encenderse. Escuché las puertas cerrarse. Escuché cómo el ruido se fue haciendo más pequeño hasta que desapareció por completo. Me quedé solo en la cocina. La sala estaba vacía, el comedor vacío, el pasillo vacío. Solo quedaban mis cosas, la cama, una silla, la estufa, algunas ollas. Lo justo para que, si alguien preguntaba, ellos pudieran decir que no me habían dejado en la calle. Pero no era por los muebles. Lo que dolía no era lo que se llevaron, era la forma en que me dejaron. Caminé por la sala. Mis pasos resonaban diferente ahora que no había nada que amortiguara el sonido. El piso de cemento devolvía el eco de cada pisada como si quisiera recordarme lo que faltaba. Me detuve frente a la ventana. Afuera, la calle seguía igual. Los vecinos caminaban. Un perro ladraba a lo lejos. El mundo no se había enterado de nada. Estuve parado ahí mucho tiempo. No lloré. Hace años aprendí a tragarme ciertas cosas en silencio, simplemente mirando, pensando en todo lo que había construido y en cómo una sola mañana puede vaciar más de 40 años de esfuerzo. Cuando oscureció, encendí la luz de la cocina y me hice otro café. Y entonces, sin saber bien por qué, caminé hacia el fondo de la casa, hacia la bodega que llevaba meses sin abrir. Empujé la puerta vieja. El olor a madera, a polvo y a tiempo me recibió de golpe, y dentro de esa oscuridad alcancé a ver algo que no esperaba encontrar, algo que pensé que había olvidado. Hay cosas que uno esconde tan bien que termina olvidándolas. Y hay cosas que uno esconde tan bien, precisamente porque no quiere olvidarlas jamás. La bodega olía igual que siempre. A madera vieja, a aceite seco, a ese polvo particular que se acumula en los rincones de las casas cuando nadie los toca durante años. Busqué el interruptor a ciegas, con la mano rozando la pared áspera hasta que lo encontré. El foco tardó un segundo en encenderse, parpadeó 2 veces y después iluminó todo con esa luz amarilla y temblorosa de los focos viejos que nunca se cambian porque siempre están a punto de apagarse, pero nunca terminan de hacerlo. Me detuve en la entrada. La bodega no era grande, 4 metros de largo, quizás 3 de ancho, pero en ese espacio pequeño yo había guardado más de 40 años de vida. Cajas con papeles, latas de pintura reseca, una bicicleta sin llanta que perteneció a César cuando tenía 12 años, sacos de cemento que nunca usé, tablas de madera apiladas contra la pared del fondo. Contra esa pared del fondo. Me quedé mirándola. Era una pared diferente a las otras 3. Las otras eran de bloc, grises y frías. Esta era de madera. Tablones de madera oscura colocados verticalmente, clavados con precisión, barnizados hace tanto tiempo que el barniz ya no brillaba, sino que simplemente existía como una capa opaca que el tiempo había vuelto casi invisible. Yo mismo la había construido, más de 40 años atrás, cuando estas calles todavía no tenían el pavimento que tienen ahora.
Lucía cuidaba a César, que apenas tenía 4 años y todavía dormía con la luz encendida, y yo trabajaba en una fundición de la zona industrial, en esos turnos de 12 horas que dejaban el cuerpo destruido, pero que pagaban bien cuando había horas extra. Caminé hacia la pared despacio, puse la mano sobre la madera, estaba fría, más fría que el resto de la habitación, como si guardara dentro de sí una temperatura propia, independiente del mundo exterior. Pasé los dedos por la superficie y sentí las vetas de la madera bajo las yemas, esos surcos naturales que ningún barniz puede borrar del todo. Recordé el día que la construí. Había tardado 3 fines de semana, solo, porque no quería que nadie me ayudara. Lucía me preguntó para qué era esa pared, y yo le dije que era para separar el espacio de herramientas del resto de la bodega. Ella me creyó porque yo nunca le había dado razones para no creerme. Pero la verdad era otra. Detrás de esa pared había un espacio de 40 centímetros de profundidad. No era un espacio accidental, era un espacio calculado, diseñado, construido con una intención específica que yo nunca le revelé a nadie, ni a Lucía, ni a mis hijos, ni a ningún amigo, ni a ningún hermano. Nadie sabía lo que había detrás de esa madera. Busqué con los dedos el tercer tablón desde la derecha, contando desde abajo, el segundo clavo desde arriba. Ahí estaba. Un clavo que no era un clavo, era un pasador. Lo giré 90 grados hacia la izquierda, apliqué presión sobre el tablón y escuché el clic seco que llevaba años sin escuchar. El panel se abrió hacia adentro. El olor que salió era diferente, más cerrado, más denso. El olor del aire que no ha circulado en mucho tiempo, mezclado con algo metálico, algo que no es fácil describir, pero que yo reconocí de inmediato porque es un olor que se queda grabado en la memoria cuando uno lo asocia a algo importante. Metí la mano en la oscuridad. Mis dedos encontraron la superficie fría y corrugada de la caja metálica exactamente donde la había dejado. No se había movido 1 milímetro. Estaba ahí, firme, pesada, exactamente como la recordaba. La saqué con cuidado y la sostuve con las 2 manos. Era una caja rectangular, de metal gris, del tamaño de una caja de zapatos grande. Tenía un candado pequeño en el frente, uno de esos candados antiguos con llave, no con combinación, y yo tenía esa llave. La había cargado durante todos esos años en el mismo llavero donde cargaba las llaves de la casa, escondida entre las otras como si fuera la llave de algún cuarto sin importancia. Nadie pregunta por una llave que parece no tener importancia. Salí de la bodega con la caja entre los brazos y caminé hasta la cocina. La puse sobre la mesa. Me senté frente a ella. El silencio de la casa era absoluto. Afuera, la calle ya estaba tranquila y la única luz encendida en toda la manzana era la de mi cocina. Me quedé mirando la caja varios minutos sin abrirla. Pensé en Mauricio. Pensé en su cara cuando dijo, «Ya no lo necesitamos». Pensé en César y en sus ojos fijos en el suelo. Pensé en Lucía, que murió sin saber lo que yo guardaba en esa bodega, aunque me imagino que si hubiera sabido, habría sonreído con esa sonrisa tranquila que tenía cuando algo le confirmaba que todo iba a estar bien al final. Saqué el llavero del bolsillo. Encontré la llave pequeña, la introduje en el candado. Giré. El candado abrió con un sonido limpio y preciso, como si lo hubieran lubricado ayer. Levanté la tapa de la caja, y mis ojos se quedaron inmóviles. Lo que había dentro de esa caja valía mucho más de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Mucho más que todos los muebles que mis hijos se habían llevado esa mañana. Mucho más que esta casa, quizás, sin que nadie imaginara lo que yo había guardado ahí durante tantos años. Un hombre que ha trabajado toda su vida sabe exactamente cuánto pesa el esfuerzo.
Lo sabe en los huesos, en las manos, en esa fatiga particular que no desaparece con el sueño, sino que se va acumulando año tras año hasta que se vuelve parte de uno mismo. Yo lo sabía, y también sabía cuánto pesaba lo que tenía frente a mí. La caja contenía 3 cosas. Primero, una bolsa de tela gruesa, cerrada con un cordón de cuero. La tomé con cuidado, la abrí despacio, y las monedas cayeron sobre la palma de mi mano con ese sonido inconfundible que tiene el oro cuando choca contra sí mismo. No es el sonido del dinero común, es un sonido más grave, más serio, como si el metal supiera que vale algo y quisiera anunciarlo. Eran más de 20 monedas de oro, algunas mexicanas, de las antiguas, de las que mi padre llamaba centenarios y que ya no circulan desde hace décadas. Otras eran extranjeras, traídas por mi abuelo de algún lugar que nunca me explicó bien, con inscripciones en idiomas que yo nunca aprendí a leer, pero que reconocía de memoria porque las había mirado cientos de veces a lo largo de los años. Segundo, 2 barras pequeñas de oro. No eran grandes, cabían en la palma de una mano, pero eran sólidas, perfectas, con un peso que uno no espera hasta que las sostiene. Las había comprado hace 23 años, cuando un conocido de la fundición me dijo que el oro era la única forma de guardar dinero que no podía devaluarse, que no podía robarte el banco, que no dependía de ningún gobierno ni de ninguna promesa. Ese hombre tenía razón. Tercero, una bolsa de terciopelo azul oscuro, pequeña, del tamaño de un puño. La abrí con más cuidado que las otras 2 porque sabía lo que contenía. Las joyas de mi madre. Un collar de oro con un dije de esmeralda que ella recibió el día de su boda y que nunca se quitó hasta que murió. 2 aretes de oro con perlas pequeñas. Un anillo con una piedra roja, granate o rubí. Nunca supe bien cuál, que perteneció a mi abuela antes que a mi madre. Cuando mi madre murió, mis hermanos pelearon por esas joyas. Yo no peleé. Simplemente las tomé una noche antes de que comenzaran los problemas, las guardé en esa bolsita de terciopelo y las puse en la caja. No por codicia, sino porque sabía que si las dejaba en manos de la familia, terminarían vendiéndose, perdiéndose, dispersándose entre manos que no sabrían valorarlas. Las puse en mi caja y las guardé para cuando fueran necesarias. 40 años esperando el momento correcto. Me quedé mirando todo aquello extendido sobre la mesa de la cocina bajo la luz amarilla del foco. Las monedas, las barras, las joyas. Calculé mentalmente, con la misma precisión que aprendí en décadas, de administrar un salario que nunca fue grande, pero que nunca desperdiciamos. El valor aproximado de lo que tenía frente a mí rondaba varios millones de pesos, quizás más de 3, dependiendo de la valuación y del precio del oro en ese momento. Varios millones de pesos, guardados en silencio, guardados en secreto, guardados para la familia. Para la misma familia que esa mañana se había llevado mis muebles y me había dicho que ya no me necesitaban. Metí todo de regreso a la caja con cuidado, cerré el candado y me quedé con las manos apoyadas sobre la tapa fría del metal. Afuera empezó a soplar viento. Lo escuché colarse por la ventana de la cocina que nunca cierra bien, ese silbido delgado que aparece cuando baja la temperatura en la noche. Pensé en Mauricio. Pensé en la primera vez que lo llevé al banco, cuando tenía 17 años. Le abrí una cuenta de ahorros con 2,000 pesos que yo le di. Le expliqué cómo funcionaba el interés, cómo funcionaba el ahorro, cómo el dinero que uno no toca crece solo con el tiempo. Me escuchó con cara de aburrimiento. A los 3 meses había vaciado la cuenta para comprarse ropa. Pensé en César, en las 3 veces que le presté dinero para negocios que nunca funcionaron. La tienda de electrónicos que cerró en 6 meses, el negocio de transporte que nunca arrancó, la sociedad con un amigo que terminó en una discusión y en un préstamo que nunca me devolvieron.
Cada vez yo le di el dinero sin reclamarle nada. Cada vez él me prometió cosas que nunca cumplió. Y yo nunca les dije que tenía esto. Nunca, porque una parte de mí siempre supo que no era el momento. Que el dinero en manos equivocadas no es un regalo, sino una herramienta de destrucción. Que hay personas que no saben recibir lo que no se ganaron. Pero esa noche, sentado en esa cocina vacía, entendí algo con una claridad que no había tenido antes. Yo había guardado ese dinero pensando en mi familia. Y mi familia había decidido que ya no me necesitaban. Esas dos cosas no podían coexistir. Algo tenía que cambiar. Sentí algo moverse dentro del pecho. No era tristeza. La tristeza la había sentido esa mañana, cuando la camioneta de Mauricio dobló la esquina y desapareció. Esto era diferente. Era rabia. Pero no una rabia de gritar ni de romper cosas. Era una rabia fría, de esas que no hacen ruido, pero te obligan a tomar decisiones de una vez por todas. Esa noche no dormí bien. Me quedé en la cama mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, pensando, repasando cada decisión que había tomado en los últimos 40 años, cada sacrificio, cada hora extra en la fundición, cada cosa que no me compré para guardar algo más. Al amanecer ya sabía lo que iba a hacer. Me levanté, me vestí con cuidado, me puse la camisa que uso cuando tengo algo importante que resolver. Y tomé la caja. El banco abre a las 9 de la mañana, pero yo llegué a las 8:45 y esperé afuera, parado en la banqueta con la caja metálica dentro de una bolsa de tela que cargué contra el pecho durante todo el camino. No tomé el camión. Caminé. Un buen tramo a pie desde mi casa hasta la zona del centro, porque necesitaba ese tiempo para ordenar mis pensamientos antes de hablar con alguien. La mañana estaba fría. El cielo tenía ese color gris pálido que tiene antes de que el sol termine de subir, y las calles olían a pan recién hecho y a diésel de los camiones que comenzaban su ruta. Caminé despacio, no porque no pudiera caminar más rápido, sino porque uno aprende con los años que la prisa raramente mejora las cosas. Cuando abrieron las puertas entré directo a la ventanilla de información y pedí hablar con alguien de confianza, no con un cajero, con alguien que pudiera escucharme y orientarme sobre algo importante. La muchacha me miró un momento, como evaluando si yo era el tipo de persona que tiene algo importante que resolver o el tipo de persona que llega a quejarse de su estado de cuenta. Y algo en mi cara debió convencerla porque me pidió que esperara y fue a buscar a alguien. El hombre que llegó era un licenciado. Tendría unos 45 años, traje gris, corbata azul marino, manos limpias de quien nunca ha trabajado con ellas. Pero tenía algo en los ojos que me gustó. Atención genuina. Me extendió la mano y me invitó a pasar a su oficina. Era una oficina pequeña, con una planta en la esquina que necesitaba agua y un diploma enmarcado detrás del escritorio. Me senté frente a él y puse la bolsa sobre mis rodillas. «Cuénteme», dijo, y le conté todo. Le conté sobre la casa, sobre los años trabajando en la zona industrial, sobre Lucía, que murió hace 6 años de una enfermedad que llegó despacio y se la llevó de golpe, sobre Mauricio y César, sobre esa mañana, sobre los muebles, sobre las palabras que me dijeron en la puerta. El licenciado me escuchó sin interrumpirme, tomó algunas notas, no puso cara de lástima, que era lo que yo no quería. Puso cara de quien está analizando una situación con seriedad. Cuando terminé de hablar, le expliqué lo que traía en la bolsa. Le describí el contenido de la caja, las monedas, las barras, las joyas. Él escuchó con atención. «Lo que usted necesita», dijo, «es un fideicomiso privado, formalizado ante notario y administrado por una institución fiduciaria. Ahí pueden quedar protegidos esos bienes y quedar claras sus instrucciones para sus nietos». «¿Y si mis hijos intentan bloquearlo legalmente?», pregunté.
Sus hijos no tendrían acceso directo a esos bienes, explicó. Y si todo queda bien formalizado ante notario y con la fiduciaria, sería mucho más difícil que alguien lo deshiciera después si todo queda bien formalizado. Lo importante es hacer las cosas con orden y con todos los documentos en regla. ¿Cuánto tiempo tarda? Con los documentos correctos y la evaluación formal de los bienes, el proceso podía quedar encaminado en pocos días y completamente formalizado en unas semanas. Hubo un silencio. Afuera, en la sala del banco, se escuchaba el murmullo tranquilo de las personas haciendo sus trámites. Gente con sus propios problemas, sus propias decisiones, sus propias historias que nadie más conoce. Los beneficiarios serían mis 4 nietos, dije, solo ellos, con la condición de que no puedan acceder a los recursos hasta que el menor de ellos cumpla 25 años. Y con la condición de que ninguno de mis hijos pueda administrar esos bienes ni intervenir en las decisiones. Todo quedaría en manos de quienes iban a administrarlo legalmente, conforme a mis instrucciones. El licenciado me miró con una expresión que no era exactamente sorpresa, pero sí algo cercano al respeto. ¿Usted ya había pensado esto antes de venir?, preguntó. Lo pensé esta noche, respondí, pero llevo 40 años preparándome para tomarlo. Me explicó los pasos siguientes, la evaluación formal de los bienes, los documentos que necesitaría, el proceso ante notario, la institución con la que trabajaba regularmente para este tipo de instrumentos. Me pidió que regresara en 2 días con mi acta de nacimiento, mi identificación oficial y los documentos de la casa. Caminé de regreso a la casa con la bolsa todavía conmigo. El licenciado no se quedó con nada. Solo me explicó el procedimiento y me dio cita con la institución fiduciaria y con el notario para hacer la evaluación formal y dejar todo bajo resguardo legal. El sol ya estaba arriba y la mañana había cambiado de color. Ya no era gris, sino de ese amarillo claro que calienta sin quemar. Me detuve un momento en la banqueta, respiré el aire de la calle y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Control, no alegría, no todavía, pero control. La sensación de que lo que venía después dependía de mí y no de nadie más. 3 días después, firmé los primeros documentos. Durante las 2 semanas siguientes, avancé con la evaluación, el notario y la fiduciaria. Y poco después, cuando todo ya estaba prácticamente amarrado, recibí una llamada que no esperaba. Era Mauricio. Hay un tipo de silencio que uno aprende a reconocer con los años. No el silencio de la paz, ni el silencio de la tristeza, sino el silencio de alguien que está calculando, que está midiendo, que está preparando algo antes de hablar. Ese fue el silencio que escuché en el teléfono durante los 3 segundos que pasaron entre que contesté y que Mauricio comenzó a hablar. «Papá», dijo, una sola palabra. Pero en esa palabra había algo diferente a la última vez. La última vez había impaciencia, desprecio, esa dureza de quien ya tomó una decisión y no está dispuesto a cuestionarla. Esta vez había algo más blando, algo que yo reconocí de inmediato porque lo había escuchado antes, muchos años atrás, cuando Mauricio era adolescente y quería pedirme algo que sabía que yo no iba a darle fácilmente. Era el tono de quien necesita algo. «Mauricio», respondí. «¿Cómo está?», preguntó. «¿Está bien?». «Estoy bien». Otro silencio breve. «Oiga, papá, César y yo estuvimos hablando. Creemos que las cosas se dijeron mal ese día. Usted sabe cómo es uno cuando está estresado. El trabajo, los compromisos, a veces uno dice cosas que no piensa. Escuché sus palabras con cuidado. Las escuché de la misma manera que escucho el clima antes de salir, buscando señales de lo que realmente está pasando detrás de lo que se ve». «¿Qué fue lo que no pensaron?», pregunté. «Bueno, lo que le dijimos, eso de que no lo necesitábamos, fue una exageración. Usted es nuestro padre.
Sí, dije. Soy su padre. No dije nada más. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. ¿Podemos ir a visitarlo?, preguntó Mauricio. César también quiere verlo. Los dos queremos hablar con usted, tranquilos, como familia. Pensé en los documentos que ya estaban en proceso. Pensé en la caja metálica que ya no estaba en la bodega, sino encaminada hacia manos que sabían lo que hacían con ella. Ellos se habían ido convencidos de que yo ya no tenía nada importante. Para ellos, yo era solo un viejo estorbando en una casa medio vacía. Por eso regresaron en cuanto sospecharon que se habían equivocado. Cuando quieran, dije. Llegaron al día siguiente, un sábado por la mañana. Escuché la camioneta estacionarse afuera y me quedé sentado en la cocina esperando. No fui a abrir antes de que tocaran. Dejé que tocaran. 2 golpes secos, como siempre toca Mauricio, con los nudillos, fuerte, como quien está acostumbrado a que le abran rápido. Abrí la puerta y los miré. Mauricio traía una bolsa de plástico con pan dulce. Pan dulce. Y había venido con pan dulce como si fuera visita de domingo, como si las semanas anteriores no hubieran pasado absolutamente nada. César traía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Papá», dijo Mauricio, y me dio un abrazo que yo recibí sin corresponder con la misma fuerza. Entraron, miraron la sala vacía sin comentar nada. Mauricio puso el pan sobre la mesa de la cocina, esa mesa pequeña que no se habían llevado porque era vieja y no valía la pena. César se sentó y cruzó los brazos sobre el pecho con esa postura que tiene cuando no sabe qué hacer con las manos. Hice café, no porque quisiera servirles, sino porque necesitaba hacer algo con las manos mientras los observaba. Hablamos de cosas sin importancia durante los primeros minutos, del clima, de los nietos, de un vecino que había vendido su casa. Conversación de relleno, conversación de personas que están esperando el momento para llegar a lo que realmente vinieron a decir. Fue Mauricio quien rompió el orden. «Papá», dijo, poniendo la taza sobre la mesa con una calma que claramente era actuada. «Nosotros nos preocupamos por usted. Esta casa está muy sola. ¿Cómo está llevando los gastos? Tiene para la medicina, para la comida». «Me estoy arreglando», dije. «Es que...» Intervino César mirando hacia la sala vacía. «La casa quedó muy pelona. Si necesita algo, díganos». Los miré a los dos. Mauricio continuó, y su voz bajó un tono. Ese tono que usa cuando cree que está siendo sutil, pero en realidad es completamente transparente. «Papá, ¿usted tiene algún ahorro? Porque si tiene alguna pensión o algo guardado, es importante organizarlo bien. A su edad uno nunca sabe lo que puede pasar, y sería bueno tener todo en orden, por si acaso, por si acaso». «¿Por si acaso qué?», pregunté. Mauricio me miró un momento. «Por si acaso usted necesita ayuda y nosotros tenemos que tomar decisiones por usted. Médicas, financieras, es mejor que la familia sepa cómo está todo». César asintió con la cabeza como si esa fuera la cosa más razonable del mundo. Bebí un sorbo de café. Estaba caliente y amargo, exactamente como me gusta. «¿Ustedes tienen algo guardado?», pregunté. «¿Algún ahorro? ¿Alguna inversión?». Los dos se miraron un segundo. «Pues, estamos trabajando en eso», dijo Mauricio. «Ajá», dije. Hubo un silencio. Entonces Mauricio se inclinó un poco hacia adelante, puso los codos sobre la mesa y me miró directo a los ojos con esa expresión de hombre serio que va a decir algo importante. «Papá», dijo, «¿usted todavía tiene algo guardado? ¿Algo de valor? Porque si tiene, nosotros podemos ayudarlo a administrarlo, para que no se preocupe». El reloj de la cocina marcó la hora con su sonido seco y puntual. Yo los miré a los dos, a Mauricio con sus codos sobre la mesa, a César con su sonrisa que seguía sin llegar a los ojos, y entendí, con una claridad que no necesitaba ninguna explicación adicional, exactamente para qué habían venido.
No habían venido por mí. Habían venido por lo que creían que yo podía tener. Un hombre que ha trabajado toda su vida aprende a distinguir entre las personas que lo miran a los ojos y las que miran a través de él hacia lo que hay detrás. Esa mañana, sentado en mi propia cocina con mis 2 hijos frente a mí, entendí que llevaba años siendo transparente para ellos. No en el buen sentido, sino en el sentido de que yo no era lo que importaba. Lo que importaba era lo que pudiera haber detrás de mí. Me levanté despacio, fui a la estufa, serví más café en mi taza aunque no lo necesitaba, y regresé a la mesa. Ese pequeño movimiento me dio 10 segundos para decidir cómo iba a manejar lo que seguía. Decidí no mentir, pero tampoco decidí decir todo. Encontré algo, dije y me senté. Los dos se pusieron alertas de una manera que intentaron disimular, pero que yo vi con claridad. Mauricio se acomodó en la silla. César dejó de moverse. Ese tipo de quietud repentina que tiene la gente cuando escucha algo que le interesa más de lo que quiere mostrar. ¿Qué encontró?, preguntó Mauricio. Su voz era cuidadosa, demasiado cuidadosa. Cosas viejas, dije. Cosas que guardé hace muchos años en la bodega. Cosas que su abuelo me dejó y que yo fui acumulando con el tiempo. César se inclinó levemente hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas, papá? Cosas de valor, dije simplemente. Hubo un silencio de 3 segundos que habló más que cualquier palabra. Vi cómo los ojos de Mauricio procesaban la información. Vi cómo César miraba a su hermano de reojo, buscando una señal de cómo reaccionar, como siempre había hecho desde niño. Mauricio fue siempre el que pensaba primero. César fue siempre el que seguía. ¿De cuánto valor estamos hablando?, preguntó Mauricio. Era una pregunta directa, al menos eso se lo reconocí. No intentó disfrazarla de preocupación ni de interés familiar. La hizo directa, como pregunta de negocios. De bastante, respondí. Mauricio asintió despacio. Podía ver cómo empezaba a construir algo en su cabeza. Un plan, una estrategia. Era lo que hacía siempre, recibir información y convertirla en movimientos. «Ya, papá», dijo, y ahora su voz tenía una calidez nueva, una calidez que yo no le había escuchado en años. «Usted sabe que somos sus hijos. Tarde o temprano, esas cosas iban a quedar en la familia. Lo lógico era que lo habláramos nosotros». «Ya veo», dije. César encontró valor de hablar. «Nosotros podríamos ayudarlo a manejar eso, papá. Usted solo, con esas responsabilidades, no es justo para usted. Nosotros podemos encargarnos, para que usted descanse, para que yo descansara». La misma frase que habían usado para justificar haberme vaciado la casa. Ahora la usaban para justificar lo que querían hacerle a mis ahorros. Los miré a los dos en silencio durante un momento que se fue haciendo largo e incómodo. Mauricio sostuvo mi mirada. César volvió a estudiar sus manos, y entonces comenzaron a hacer algo que no esperaba. Empezaron a hablar entre ellos como si yo no estuviera. No literalmente, no ignorándome por completo, pero sí con esa confianza de quien ya considera que un asunto está resuelto y solo falta ejecutarlo. «Si hay oro o joyas habría que moverlas», dijo Mauricio. «Yo sé cómo se mueven esas cosas y dónde podrían valuarlas». «¿Y la casa?», preguntó César. «La casa también tiene valor. Si papá ya no puede mantenerla solo, quizás sería mejor venderla y buscarle un lugar más pequeño donde lo atendieran bien». Ahí estaba. Ahí estaba lo que llevaban tiempo sin decir, pero que yo había sentido moverse por debajo de cada conversación que habíamos tenido en los últimos 2 años. Cada vez que Mauricio comentaba que yo estaba muy solo. Cada vez que César preguntaba si yo todavía podía con la casa. Era manipulación disfrazada de preocupación, y yo había tardado demasiado en verla con esa claridad. «¿Y si yo no quiero vender la casa?», dije. «Papá», respondió Mauricio con paciencia estudiada,
Hay que ser prácticos. Como fueron prácticos cuando se llevaron mis muebles, el silencio que siguió fue diferente a los anteriores, más tenso. Mauricio apretó levemente la mandíbula. César volvió a cruzar los brazos. «Eso fue un malentendido», dijo Mauricio. «No», dije, «eso fue una decisión. Ustedes la tomaron y yo la vi. Y está bien, cada quien carga con sus decisiones». Me levanté de la silla otra vez. Caminé hasta la ventana de la cocina y miré hacia afuera un momento. El patio estaba quieto. Las macetas de Lucía seguían ahí, con esa tierra oscura que yo riego cada tercer día, porque ella me lo pidió antes de irse. Me volteé hacia ellos. «Ese dinero que encontré», dije, «esas cosas de valor que guardé 40 años, ya no están aquí». Mauricio frunció el ceño. «¿Cómo que ya no están?» «Las moví», dije. «Están bajo resguardo legal, con documentos firmados ante notario y en proceso, con una institución fiduciaria». El color del rostro de Mauricio cambió. César abrió la boca y la volvió a cerrar. «¿Qué hizo con ese dinero?», preguntó Mauricio, y ya no había calidez en su voz. Ya no había paciencia estudiada ni preocupación actuada. Solo había una pregunta directa con una dureza que yo ya conocía. Los miré a los dos. «Ese dinero», dije despacio para que cada palabra llegara con claridad, «nunca fue de ustedes. Hay momentos en la vida que uno espera sin saber que los está esperando. Momentos que no planeó conscientemente, pero para los que, de alguna manera, lleva años preparándose. Ese instante en la cocina, con mis dos hijos mirándome desde el otro lado de la mesa, fue uno de esos momentos. Y lo que sentí no fue venganza en el sentido violento de la palabra. Fue algo más tranquilo, más parecido a la justicia. «¿Qué quiere decir con que nunca fue nuestro?», preguntó Mauricio. Su voz había perdido completamente el barniz de amabilidad que traía al llegar. Ahora era la voz que yo conocía mejor. La voz de cuando las cosas no salen como él planea y alguien tiene que explicarle por qué. Me senté de nuevo. Puse las manos sobre la mesa, una sobre la otra, con calma. «Quiere decir exactamente lo que escuchó», respondí. «Papá, usted no puede simplemente tomar una decisión así sin hablar con nosotros. Somos su familia, somos sus hijos». «Sí», dije, «son mis hijos, y eso ya lo tomé en cuenta». Mauricio se levantó de la silla, no de golpe, sino con ese movimiento controlado de quien está furioso, pero todavía intenta no mostrarlo del todo. Caminó 2 pasos hacia la ventana y regresó. César seguía sentado, más quieto que nunca, con esa quietud de quien siente que algo se le está escapando de las manos, pero no sabe por dónde agarrarlo. «¿Con quién habló?», preguntó Mauricio. «¿Quién le metió estas ideas en la cabeza? ¿Algún vecino? ¿Algún conocido que quiere aprovecharse de usted?» «Hablé con un licenciado», dije, «y con un notario. Personas calificadas que me explicaron mis opciones con claridad». «¿Un notario?», César habló por primera vez en varios minutos con genuina alarma. «Papá, ¿usted firmó algo?». «Firmé varias cosas», respondí. Mauricio se detuvo frente a mí. Me miró desde arriba con esa postura que tiene cuando quiere imponer autoridad, esa postura que aprendió en sus años de trabajo y que a veces, sin darse cuenta, usa también en casa, con su propia familia, como si la vida entera fuera una junta de negocios donde él es el que preside. «¿Qué firmó exactamente?». Respiré despacio antes de responder, no porque tuviera miedo, sino porque quería que cada palabra tuviera el peso correcto. «Firmé los documentos para constituir un fideicomiso privado», dije. «Todo el oro, las monedas, las joyas de su abuela, todo lo que encontré en esa bodega, quedó formalizado ante notario y en manos de quienes van a administrarlo legalmente, con mis instrucciones claras. Protegido». El silencio que siguió duró varios segundos. «¿Y quiénes son los beneficiarios?»,
Preguntó Mauricio, aunque creo que ya lo sospechaba. Sus hijos, dije, y los hijos de César, mis 4 nietos, ellos y nadie más. César se puso de pie tan rápido que la silla raspó el suelo con un sonido áspero. ¿Nos está excluyendo?, dijo, y en su voz había algo que rara vez le escuchaba. Indignación genuina. No la indignación calculada de Mauricio, sino la de alguien que realmente no esperaba este resultado. Sí, respondí. Eso es injusto, dijo César. Usted no puede hacer eso. Nosotros somos sus hijos. Ya lo sé. Entonces, ¿cómo nos va a dejar fuera? Ese dinero debería ser para nosotros. Nosotros somos los que hemos estado aquí, los que lo hemos cuidado, los que... Se detuvo solo. Creo que se dio cuenta, a mitad de la frase, de la contradicción de lo que estaba diciendo. Los que lo habían cuidado, los que habían estado ahí, los mismos que unas semanas antes lo habían dejado sentado en una cocina vacía sin siquiera despedirse. Mauricio habló entonces, y su tono había cambiado de nuevo. Ya no era el tono cálido del principio, ni el tono controlado de hace unos minutos. Ahora era frío, calculado. El tono de alguien que está buscando una salida a un problema. Eso se puede impugnar, dijo. Si usted no estaba en condiciones cuando lo firmó, si alguien lo presionó, hay formas de revisarlo. Yo conozco abogados. Lo miré sin moverme. El licenciado me advirtió que alguien podría decir eso, respondí. Por eso hicimos las cosas con mucho cuidado. Hay un médico que certificó mi estado de salud el día de la firma. Hay 2 testigos sin ningún vínculo familiar. Y hay una carta que escribí de mi puño y letra explicando mis razones, firmada y notariada, donde describo con detalle lo que sucedió la mañana que ustedes se fueron de esta casa. Mauricio me miró. Yo lo miré. Ustedes me dijeron que ya no me necesitaban, continué, que me arreglara solo, que solo estorbaba. Todo eso está en esa carta, bien explicado, con todo lo que pasó esa mañana y con los nombres de ustedes 2. El color de su rostro cambió otra vez. César se sentó de nuevo, despacio, como si las piernas le hubieran fallado. Usted está destruyendo esta familia, dijo Mauricio, y ahora sí había algo en su voz que no era calculado. Era rabia, rabia verdadera, sin barniz. ¿Sabe eso? Lo que está haciendo nos va a dividir para siempre. ¿Eso es lo que quiere? Lo pensé un momento antes de responder. Mauricio, dije, ustedes destruyeron esta familia el día que se llevaron los muebles de su madre y me dijeron que me arreglara solo. Yo no destruí nada, solo dejé por escrito lo que ustedes hicieron. Mauricio abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. Y entonces dijo algo que ninguno de los 2 esperábamos escuchar en esa cocina. Usted va a terminar solo, dijo Mauricio, completamente solo, y cuando eso pase, no venga a buscarnos. Lo dijo despacio, con una claridad que pretendía ser amenaza, pero que a mí me llegó como algo completamente diferente. Me llegó como una confirmación, como la última pieza de un rompecabezas que llevaba semanas armando sin darme cuenta de que ya casi estaba completo. Lo miré a los ojos. Ya estoy solo, Mauricio, respondí. Llevo solo desde la mañana que se fueron. Y resultó que no es tan terrible como ustedes pensaban que sería. Él frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. Esperaba defensa, o súplica, o alguna forma de negociación. Lo que no esperaba era calma. La calma desespera a la gente que cree que uno va a reaccionar con miedo. César estaba parado junto a la puerta de la cocina, con los brazos caídos a los lados del cuerpo, con esa expresión de hombre que llegó a una pelea que nunca quiso y que ahora no sabe cómo salir de ella con dignidad. Lo miré también. Le sostuve la mirada hasta que él la desvió. César, dije, tú nunca has tomado una decisión propia en tu vida. Siempre has seguido a tu hermano. Cuando eras niño, seguías a tus amigos.
Cuando creciste, seguiste a Mauricio. El día que se fueron de aquí, tú no querías irte. Lo vi en tu cara. Pero te fuiste porque él se fue. Y hoy viniste porque él vino. César no dijo nada. Pero algo en su mandíbula se movió. Ese movimiento pequeño de quien escucha una verdad que le duele precisamente porque no puede contradecirla. No es justo lo que dice, murmuró. Puede ser, dije, pero es verdad. Mauricio recogió su chamarra del respaldo de la silla con movimientos bruscos, esa brusquedad que tiene cuando está terminando una conversación por las malas, porque no encontró la manera de terminarla bien. Esto no va a quedar así, dijo. Voy a hablar con un abogado. Voy a revisar todo ese proceso, y si hay algo que cuestionar, lo vamos a hacer. Es su derecho, respondí. Para eso existe la ley. ¿No le importa?, me preguntó, y creo que genuinamente no entendía mi tranquilidad. Creo que esperaba verme temblar, o enojarme, o suplicarle que no lo hiciera. Ya tomé mis decisiones, Mauricio. Las tomé con cuidado, con tiempo y con ayuda de personas que saben lo que hacen. Si usted quiere gastar su dinero intentando quitarles el futuro a sus propios hijos, esa es una decisión suya. Yo ya tomé la mía. Se quedó mirándome un momento más. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la casa. César lo siguió, como siempre, 2 pasos detrás. En la puerta Mauricio se detuvo una última vez. «Usted se va a arrepentir», dijo. No respondí. Cerré la puerta. Escuché el motor de la camioneta encenderse afuera. Escuché cómo se alejaba por la calle, el mismo sonido de aquella primera vez, solo que esta vez yo estaba parado, no sentado. Esta vez no había muebles que se llevaran. Esta vez no había nada que pudieran tomar que no hubiera decidido yo mismo dar o guardar. Caminé hasta la ventana de la cocina. Las macetas de Lucía estaban ahí, con esa tierra oscura y húmeda, con las plantas pequeñas que sobreviven aunque nadie les preste demasiada atención, aunque el mundo a su alrededor cambie completamente. Me quedé mirándolas un momento. Le hablé a Lucía en silencio, como hago a veces cuando no tengo a nadie más con quien hablar. Le dije que los nietos iban a estar bien, que lo que su abuelo guardó durante 40 años iba a servirles cuando lo necesitaran de verdad, cuando tuvieran la edad suficiente para entender lo que significa recibir algo que no se pide, sino que se gana. Le dije que lo hice lo mejor que pude, que no sé si fue perfecta la decisión, pero que fue honesta, y que en esta vida las decisiones honestas son las únicas con las que uno puede dormir tranquilo. Después me serví el último café de la mañana. Me lo tomé solo, en silencio, mirando el patio. Y fue durante ese café que entendí algo que no había visto con claridad hasta ese momento. Durante años, creí que mi lugar en la familia dependía de lo que podía dar, de lo que podía resolver, de lo que podía sostener con trabajo y silencio. Y cuando Mauricio me dijo que ya no me necesitaban, entendí que para ellos yo ya no era un padre, era una carga. Eso dolió, claro que dolió, pero también me liberó, porque si ellos no me necesitaban, yo tampoco tenía que seguir cargando con el peso de salvarlos, de rescatarlos de sus propias decisiones, de guardar dinero para gente que no sabía lo que valía el esfuerzo ajeno. Lavé la taza, la puse a escurrir junto al fregadero. Salí al patio y revisé las plantas de Lucía una por una, tocando la tierra con el dedo para ver cuáles necesitaban agua. La casa estaba callada, pero era una calma diferente a la de aquellas semanas difíciles. No era el silencio del abandono, era el silencio de un hombre que finalmente ha terminado de entender dónde está parado y por qué. Esa tarde llamé al licenciado para confirmar que todo estaba en orden. Me dijo que sí, que los documentos estaban completos, registrados, y que el fideicomiso estaba debidamente constituido conforme a las instrucciones que yo había dejado.
¿Cómo se siente? Me preguntó, con esa pregunta casual que la gente hace sin esperar una respuesta verdadera, pero yo le di una verdadera. Como alguien que por fin arregló la última cosa que tenía pendiente, respondí. Colgué el teléfono. Me senté en la silla de la cocina, y por primera vez en muchos años, la casa no me pareció vacía. Me pareció mía. Hay algo que mucha gente no entiende. Un hombre como yo no guarda cosas por avaricia, las guarda por amor, por si algún día hacen falta. Y cuando ese amor ya no tiene dónde quedarse, uno aprende a ponerlo donde sí va a valer.